Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los cálculos de dosis de fertilización. Bueno, primero que nada, pues fertilizamos porque queremos agregar nutrientes a nuestros cultivos. Todo el mundo conocemos los macronutrientes, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y los micronutrientes, que son toda esa lista que aparece abajo: hierro, cobalto, silicio, cobre, calcio, magnesio, azufre, molibdeno, manganeso, zinc, boro y cloro. Y estos elementos son muy importantes para el desarrollo de las plantas. Por eso es que a veces, cuando no hay los suficientes nutrientes en el suelo, optamos por la opción de agregarlos en forma de fertilizantes químicos. En esta gráfica que les muestro a continuación, vemos cómo la cantidad de nutrientes que se agrega a una planta, que está en el eje de las X, tiene mucho que ver con el rendimiento, que está en el eje de las Y. Alcanzamos a ver una curva que es ascendente hasta más o menos la mitad del gráfico y después decrece. Esto lo que nos indica es que conforme vamos agregando fertilizantes, vamos aumentando el rendimiento de nuestro cultivo. En este caso es un ejemplo con maíz. En la primera parte del gráfico se muestra cómo va aumentando el rendimiento del maíz, pero sin embargo tenemos una zona que se está marcada como deficiente. Esto quiere decir que aunque el cultivo está respondiendo a la fertilización, aún podemos alcanzar rendimientos mayores si seguimos aumentando la fertilización. Seguimos aumentando la fertilización y entramos a una parte que se llama pues de hambruna, el hidden hunger, que es donde los cultivos se siguen desarrollando, siguen teniendo respuesta a los fertilizantes, pero aún no llegan a su óptimo. El óptimo empieza en la parte media de la gráfica, en donde el cultivo de maíz alcanza su máximo rendimiento, y a partir de ahí, si nosotros seguimos aumentando la fertilización, ya no vamos a obtener mayores rendimientos. Ya esto se le conoce como el consumo de lujo. La planta va a seguir absorbiendo nutrientes, va a seguir quizás aumentando la biomasa, etcétera, pero en el caso del maíz pues ya no nos va a producir ni más mazorca ni más grano. Entonces ahí, en este punto, el productor pues está gastando recursos en aplicar fertilizantes y ya no está obteniendo un beneficio. Y peor aún, si continuamos con la adición de los fertilizantes, llegamos a una parte en donde ya es demasiado el fertilizante y entonces puede ser que incluso resulte tóxicos para el cultivo, y además de gastar en fertilizantes vamos a disminuir el rendimiento y pueden hasta morirse las plantas. En esta gráfica les muestro los principales fertilizantes que se ocupan en agricultura. Están ordenados por nitrogenados, fosfatados y potásicos, que serían su principal aporte, pero como podemos ver, algunos de ellos contienen más de uno de estos elementos. Por ejemplo, la urea únicamente provee al suelo nitrógeno en un 46%, mientras que el sulfato de amonio provee 20.5% de nitrógeno y 24% de azufre. Y algunos, por ejemplo, tenemos el triple 17, que tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio. Entonces, bueno, la manera de seleccionar los fertilizantes es por las condiciones del suelo, por la disponibilidad en el mercado, por el precio, entre otros. Bueno, aquí vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula una dosis de fertilizante. En este ejemplo, un productor quiere aplicar 198, 36 y 171 kilogramos por hectárea de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente en una hectárea de maíz. La pregunta es: ¿cuántos kilos de triple 17 necesita aplicar? Porque solamente tiene disponibilidad de triple 17. Entonces, sabiendo que el triple 17 pues tiene 17% de nitrógeno, de fósforo y de potasio, hacemos el cálculo correspondiente y nos da que si queremos satisfacer las necesidades de nitrógeno, necesitamos 1164.7 kilogramos por hectárea de urea. Si queremos satisfacer el fósforo, necesitamos únicamente 211.76 kilogramos por hectárea de urea. Y si queremos satisfacer las necesidades de potasio, necesitamos 1005.88 kilogramos por hectárea de urea. Aquí tenemos un dilema. Si adicionamos la cantidad más alta,
que son 1164.7 kilogramos por hectárea, lo que va a pasar es que estamos satisfaciendo las necesidades de nitrógeno, pero nos vamos a pasar en las necesidades de fósforo y de potasio. Y eso es algo muy común entre los agricultores que no tienen como que la disponibilidad de muchos fertilizantes. Normalmente compran alguno que tenga 2 o 3 elementos al mismo tiempo por cuestiones económicas y terminan aplicando una dosis en la que satisfacen alguno de los elementos pero se sobrepasan en el otro, ¿no? O en el mejor de los casos agregan solo un poco y no satisfacen ninguno de los tres. Entonces aquí es un problema, pero nos sirve para aprender cómo empezar a calcular. Vamos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, para evitar ese problema anterior de sobrepasarnos de algunos elementos, pues vamos a introducir algunos otros fertilizantes para empezar a combinar. Entonces aquí vamos a hacerlo de manera diferente. Si tuviéramos la disponibilidad de todos los nutrientes, de todos los fertilizantes para añadir los nutrientes, pues escogeríamos, para hacerlo más fácil, ¿verdad?, 3 fertilizantes que cada uno tuviera uno de los elementos que necesitamos. Entonces en este caso escogemos sulfato de amonio, que nos va a proveer nitrógeno, superfosfato simple, que nos va a proveer fosfato o fósforo, y sulfato de potasio, que nos va a proveer el potasio. Entonces de esta manera únicamente hago el cálculo para cada fertilizante que me va a proveer un elemento y al final los resultados me dicen que yo tengo que agregar 942.85 kilogramos por hectárea de sulfato de amonio para proveer el nitrógeno que necesito, 180 kilogramos por hectárea de superfosfato simple para el fósforo y 342 kilogramos por hectárea de potasio a través del sulfato de potasio. Entonces en este caso se satisfacen al 100% los requerimientos sin tener exceso de ninguno de los 3 elementos. Pero aquí el problema es que estamos agregando sulfatos y esto es un exceso de un elemento que no está considerado un macronutriente, está dentro de los micronutrientes. Entonces también tenemos un problema aquí. Vámonos a un tercer ejemplo. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, ya tengo un fertilizante como triple 17 disponible y lo quiero ocupar y después complementar para satisfacer las necesidades de mi cultivo? Bueno, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo. Tenemos entonces triple 17 y lo que vamos a hacer es primero analizar cuál es el elemento del que necesitamos menos. En este caso es el fósforo con 36 kilogramos. Hacemos los cálculos y eso nos da que necesitamos 211.76 kilogramos por hectárea de triple 17 para satisfacer las necesidades de fósforo. Esa cantidad de urea también nos agrega algo de nitrógeno y algo de potasio, específicamente 36 kilogramos de cada uno, lo que significa que nos hacen falta 162 kilogramos de nitrógeno y 135 kilogramos de potasio respectivamente. El siguiente paso ahora es seleccionar otro fertilizante para cubrir las necesidades faltantes de nitrógeno y potasio. Vamos a elegir nitrato de potasio, que contiene 13% de nitrógeno y 46% de potasio. Hacemos los cálculos y aquí noten que necesitamos menos potasio que nitrógeno. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta cantidad, 293.48 kilogramos por hectárea de nitrato de potasio, como la cantidad a añadir para satisfacer las necesidades de potasio. Eso significa que no vamos a satisfacer las necesidades de nitrógeno, porque además tiene menos porcentaje de nitrógeno el nitrato de potasio. Del lado derecho vemos cuánto es la cantidad de nitrógeno que estamos añadiendo con la adición de nitrato de potasio, 38.15 kilogramos de nitrógeno. Entonces, aún nos faltan 123.85 kilogramos de nitrógeno para añadir a nuestra dosis, pero ya tenemos cubiertas las necesidades de fósforo y las necesidades de potasio. Entonces, como último paso, necesitamos seleccionar un último fertilizante que solo contenga nitrógeno, y en este caso nos vamos a ir por la urea. La urea contiene 46% de nitrógeno y como sabemos que nos hacen falta
123.85 kilogramos de nitrógeno, pues entonces el cálculo nos da que necesitamos 269.23 kilogramos de urea para satisfacer lo que nos hace falta de nitrógeno. En resumen, si nosotros queremos aplicar 198, 36 y 171 kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente en una hectárea de maíz, los fertilizantes que podríamos agregar, es una posible combinación, serían 211.76 kilogramos de triple 17, 293.48 kilogramos de nitrato de potasio y 269.23 kilogramos de urea. Bueno, y para finalizar, pues una tarea para que ustedes ejerciten lo que acabamos de aprender. Un productor quiere aplicar 22 kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de azufre, 4 kilogramos de fósforo y 19 kilogramos de potasio por hectárea en un campo de 5 hectáreas de cultivo de papa. El productor tiene disponibilidad de urea, superfosfato simple y sulfato de potasio. Haga los cálculos y utilice la mejor combinación posible para satisfacer los requerimientos sin excederse en alguno de los elementos. Entonces, hagan los cálculos y cuando lo terminen me lo envían a mi correo hector.estrada@correo.guadi.mx y lo revisaremos en la parte presencial. En resumen, el cálculo de dosis de fertilizantes depende de las necesidades del cultivo, de los objetivos de producción, de los fertilizantes disponibles y de la superficie que queremos fertilizar. Pero también, y algo que casi no se toca el tema a veces entre los que se dedican a realizar dosis de fertilizantes, es que necesitamos conocer cuál es la fertilidad natural del suelo, qué elementos ya contiene el suelo para no añadir de más. Y algunas consideraciones que tenemos que tener para la aplicación de fertilizantes sintéticos son las siguientes. Primero, existe un efecto residual de los fertilizantes, aun cuando hagamos bien nuestros cálculos y no nos excedamos en las cantidades de las dosis, existe un efecto residual. Y esto es porque los fertilizantes, los compuestos, los elementos que están en los fertilizantes, interaccionan con las partículas, el agua y los organismos del suelo. Dependiendo de los fertilizantes usados, a largo plazo se pueden presentar problemas de salinización, acidificación, alcalinización, etc. Siempre hay una parte de los fertilizantes que no son tomados por las plantas y se pueden perder por lixiviación. En el mejor de los casos se almacenan en alguna parte más profunda del suelo, pero pueden llegar incluso hasta los mantos acuíferos o los cuerpos de agua contaminando. Muchos de los fertilizantes no son productos puros, contienen otros compuestos que muchas veces no se declaran en las etiquetas. Por ejemplo, en el fertilizante triple 17 tenemos 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio. Y el resto, para que sume 100%, ¿qué es? Se los dejo de tarea. Muchas gracias.